Buenas tardes y bienvenidos una vez más a esta segunda charla del Seminario de Nutrición y Cáncer Infantil que organiza la Asociación Galván, que subvenciona la Consejería de Salud y que lo imparto yo. Yo soy Liliana, soy dietista nutricionista y doctorada aquí en este hospital en nutrición oncológica. Entonces, como he dicho, hoy vamos a hablar de comer bien durante los tratamientos y también de la dieta ceto y del ayuno. Siempre me podéis enviar cualquier comentario, pedirme recetas, aquí os dejo mi web y también mi correo electrónico. Entonces, hoy lleva por título Comer bien durante los tratamientos, dieta ceto y ayuno. Un pequeño recordatorio de lo que hablamos en la sesión pasada, de la diferencia que había entre alimentarse y nutrirse. Comentamos los 4 pilares básicos de un menú saludable, que eran las verduras, la fruta, los farináceos y las proteínas. Pusimos hincapié en la importancia de las proteínas y también cómo podíamos enriquecer platos con proteínas. Y luego hablamos también de ciertos alimentos que parece que tienen relación con una mejora de las defensas. Al final de la sesión salieron una serie de dudas que, aunque ya están respondidas, a mí me gusta traer pues siempre evidencia científica que respalde esas respuestas. La primera, hablamos del mercurio. Bueno, pues existen una serie de recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y lo primero que vemos en su página es la respuesta a la pregunta de si es seguro comer el pescado y el marisco, ¿no? Y comentan que no solo es seguro, sino que es recomendable. No obstante, establecen que hay 4 pescados los cuales hay que tener mucha precaución. Y esos 4 son el pez espada o emperador, también el atún rojo, el tiburón y el lucio. Esos 4 no se recomienda que los tomen ni mujeres embarazadas ni tampoco niños hasta la edad de 14 años. Sin embargo, otros pescados azules que yo comenté el otro día por su contenido en proteínas, como el salmón o las sardinas, en principio no tienen ningún tipo de restricción. También hablamos de la soja. Pues bien, por un lado, comentamos que la soja, como veis aquí, tiene casi 36 gramos de proteína por cada 100, pero luego sus derivados contienen menos cantidad de proteína, ¿vale? Por ejemplo, el tofu, que es el más conocido, solo llega a unos 11 gramos. Y después de aquellos otros derivados, como por ejemplo la leche de soja o la harina de soja y demás, ahí el contenido que hay es muchísimo más pequeño. A mí de todos estos, personalmente, el que más me gusta es la Eura. Y si no lo habéis probado, yo os recomendaría que lo probarais. Es simplemente proteína vegetal y con aceite de oliva. A mí me gusta muchísimo. No, lo pasas un poquito por la sartén. Tú cuando lo compras es como si te parece que son como trozos de pollo, los pasas un poquito por la sartén y ya está. Proteína de soja y aceite de oliva. De hecho, en la última sesión, que es como os digo, vamos a hablar de muchas recetas, os voy a traer yo una con eura y espinacas, que está muy bien. Pero el componente estrella de la soja, aparte de la proteína, son las isoflavonas. Mira, si veis, todas las legumbres tienen algo de isoflavonas. Sin embargo, claro, la que más cantidad tiene es la soja. Pero nuevamente sus derivados, como es el tofu o el miso y demás, la cantidad que tienen podéis ver que es bastante inferior al que tiene la soja como tal, como legumbres. Estas isoflavonas son las responsables de los efectos que puede tener la soja sobre el organismo. Por un lado están los efectos de la soja sobre la menopausia. Es muy habitual recomendar el consumo de soja, por ejemplo, para prevenir los sofocos. Y ello es debido a que dentro de los compuestos que tiene la soja existe una de las isoflavonas que es la genisteína, la cual se metaboliza y transforma en un compuesto que se llama equol. Y este equol es el responsable de los efectos beneficiosos sobre los sofocos.
Pero ¿por qué a unas mujeres sí les sirve y a otras no les sirve? Esto va a depender principalmente de dos cosas: del contenido de genisteína que tengan el preparado farmacéutico que estamos tomando, y por otro lado de la capacidad de metabolizar de la mujer, de ese porcentaje que he puesto aquí de Equol. No todo el mundo lo metaboliza igual. Todo esto va a depender también de nuestras bacterias intestinales. Pero sí que es cierto que la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia tiene un documento de recomendaciones durante la menopausia y recomienda la utilización de isoflavonas de soja para la prevención de los sofocos. Luego está la pregunta de la soja y el tiroides, ¿no?, que habéis comentado. Bueno, pues vamos a completar este cuadro. En el año 59, que ya llovió, ahí se hizo un estudio para conocer los efectos de la soja sobre la función del tiroides y en ratones. Y ahí se concluyó que efectivamente la soja aumentaba la función del tiroides. Pero muchísimos años después, en el año 2015, se hizo una revisión de todos aquellos estudios que se habían hecho en mujeres sanas y en mujeres con cáncer de mama posmenopáusicas. Y las conclusiones de ese estudio fueron que tanto la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, como la Fundación Alemana de Investigación determinaron que las isoflavonas no afectan a la función del tiroides en ese grupo de mujeres que se había estudiado. En el 2019 se hizo otra revisión donde se analizó el efecto de la soja en la función del tiroides en personas sanas, en grupos sanos de hombres y mujeres. Y ahí no encontraron ningún efecto ni sobre la hormona T3 ni tampoco sobre la T4. Pero también en esas mismas fechas se hizo ya un ensayo clínico en mujeres con hipotiroidismo, para determinar si en ese caso afectaba o sea, aumentaba ese hipotiroidismo. Y vieron que una dosis de 66 miligramos de fitoestrógena diaria no aumentaba la insuficiencia tiroidea, es decir, no perjudica o no hacía que ese hipotiroidismo se hiciera más creciente. Respecto a la soja y al cáncer, también hay infinidad de estudios. Los primeros corresponden al año 98 y se hicieron en ratones y vieron que efectivamente las isoflavonas estimulaban el crecimiento de tumores mamarios en estos ratones que se les habían quitado los ovarios. Como os dije el otro día, en este estudio las cantidades de isoflavona eran desorbitadas. Luego, años después, ya en el 2002, cuando se hacían estudios epidemiológicos, se observaron que en aquellos países que más soja se consumía, la incidencia de cáncer de mama era muchísimo menor que en el resto de países, ¿no? Y del 2004 hasta nuestros días ya se han hecho muchísimos estudios ya en pacientes con cáncer de mama y donde vieron que ni la soja como tal ni isoflavonas de esos derivados aumentaban los marcadores de ese riesgo de cáncer de mama. Y ello era debido a que en los ratones hay dos tipos de receptores en sus células. Un tipo, que es el receptor alfa. ¿Qué ocurre? Que los estrógenos se unen a ese receptor alfa. Pero en los humanos tenemos dos, el alfa y el beta. Entonces, la soja tiene y cuando se une al alfa es cuando se aumenta la proliferación celular. Pero la soja tiene una mayor afinidad, en este caso por el receptor beta. Y no solo se une al beta, sino que a su vez bloquea el alfa. Por lo tanto, los estrógenos no se pueden unir y por ello el efecto beneficioso que tiene para evitar el aumento del riesgo de cáncer. Existen organismos de referencia como la Sociedad Americana del Cáncer o el Fondo Mundial de Investigación del Cáncer, Instituto Americano del Cáncer, la Sociedad Canadiense, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria o la Fundación Alemana. En todos estos organismos se puede entrar y tienen documentos en los cuales indican que el consumo de soja no aumenta el riesgo de cáncer, ¿vale? O sea, no es que esté haciendo yo aquí una apología a tomar soja, pero bueno, simplemente hay que ponerlo en contexto, ¿vale? Y un poco quitar mitos en torno a ciertos productos como este.
También esto es para Alberto, que comentaba un poquito que él tomaba kéfir en vez de yogur. Pues vamos a ver las diferencias. Resulta que el yogur se forma siempre a partir de la leche, por una fermentación láctica, es decir, se añaden esas dos bacterias. Lo que hacen las bacterias es utilizar la lactosa de la leche y formar ácido láctico, y eso es lo que da la acidez propia que tiene el yogur. En el caso del kéfir se puede obtener a partir de la leche y a partir de agua. Y aquí ya no es una fermentación láctica, es una fermentación lactoalcohólica. Es decir, hay bacterias, pero también se añaden una levadura y a veces otros microorganismos. De esta forma, se utiliza más cantidad de lactosa. Entonces, la acidez suele ser un poquito mayor, pero al tener menos lactosa, normalmente es algo más digestivo que el yogur. Como he dicho, tenemos dos tipos de kéfir: kéfir de agua, kéfir de leche y el yogur. Si nos ponemos a ver las diferencias desde el punto de vista de su composición, bueno, el yogur tiene un poquito más en cuanto a calorías. En hidratos de carbono veis que el kéfir de leche y el de yogur son muy similares, y también muy similares en cuanto a su contenido en proteínas, así como el contenido en grasas. Es decir, que no es que sea uno mejor o peor, si es un poquito el que más guste a cada persona. El que nutricionalmente no tiene así mucho valor es el de agua, y además el de agua, a veces cuando lo venden en los supermercados, sí que suele tener azúcar. De cualquier forma, tanto si compramos yogur como si lo hacemos nosotros, como tal, lo mejor es que sea siempre natural. Hay que intentar que no traigan ni azúcares ni tampoco almidones modificados. Es decir, un yogur realmente sería la leche y se echa un fermento y nada más. Cuando vamos a comprar un yogur y vemos en la etiqueta que hay 14 ingredientes, esto mal asunto, ¿no? Y ahora sí que entramos ya un poco en lo que sería la temática de hoy. El hilo conductor son 3 puntos. Primero, la importancia de la nutrición durante los tratamientos. Luego, qué sabemos o qué evidencias tenemos sobre la dieta ceto y el ayuno en pacientes oncológicos. Y luego veremos para cada uno de los efectos adversos cómo tenemos que hacer nuestra pauta nutricional. En cuanto a la importancia de la nutrición, primero quiero hacer una pequeña reflexión. Mirad, todos nosotros hemos tenido alguna vez gripe o catarros, o una gastroenteritis, o algunos incluso así heridas en la lengua. ¿Y qué hemos hecho en esas circunstancias sobre la comida? ¿Habéis comido lo mismo cuando teníais gripe que cuando no? No. Normalmente, ¿qué hacemos? Comemos menos porque no tenemos ganas, nos apetece. O comemos lo que nos apetece, ¿vale? Suele ser leche con galletas y esas cosas, ¿vale? Pero ¿en cuánto tiempo? Bueno, mientras dura el proceso. A lo mejor una gastroenteritis 3, 4 días, una gripe, un poco. Pero ¿y si lo hiciéramos meses? ¿No? Entonces, ¿qué ocurriría? Pues ocurriría esto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que no podemos permitir. Entonces, desde el diagnóstico de un tumor hasta el periodo de supervivencia van a aparecer infinidad de efectos adversos, ¿vale? Unos relacionados con la enfermedad o con los tratamientos. Pérdidas de apetito, náuseas y vómitos, estreñimiento, diarrea, boca seca, es decir, una serostomía, o incluso a veces alteraciones del sabor, mucositis, inflamación de todo el tracto intestinal, alteraciones en el crecimiento. Esto ya son efectos más a largo plazo, así como riesgo de fracturas, obesidad también, fatiga y cansancio, disbiosis, es decir, alteraciones digestivas, ¿eh? Entonces, no podemos permitir que esto se prolongue en el tiempo, es decir, tenemos que tomar medidas para cada uno de estos efectos adversos. Como decía, cuando tenemos o bien el tipo de efectos adversos va a depender también del tratamiento que vamos a recibir, su intensidad, su duración, el tipo de tumor, el estadio de tumor, pero en casi todas las situaciones siempre hay una pérdida de apetito. Es muy habitual que haya una pérdida de apetito. ¿Esto qué conlleva? Pues eso, no como.
¿vale? ¿No comes cuántos días? ¿Muchos días? Pues si no como, aumenta el riesgo de malnutrición. ¿Esto qué conlleva además? Me bajan las defensas, después aparece una infección, luego antibióticos, defensas más bajas, mayores tasas hospitalarias. Cuanto más estemos en el hospital, más riesgo de desnutrición. Y esto compromete lógicamente la eficacia de los tratamientos. Pues el objetivo de todo este seminario, y lo que tenemos claro es que tenemos que nutrirnos siempre, incluso en esas situaciones, como veremos luego, que también es posible. Más difícil, pero posible. Pues para explicaros un poco la importancia y los buenos resultados que tiene eso, me gusta comentaros este estudio que se publicó en abril de este año. Son los resultados de implantar en un centro hospitalario un programa de nutrición. En ese centro evaluaron a niños del 2010 al 2020, fíjate, casi a 18.000 niños. Pero antes de implantar el programa, en el año 2016, ellos, de esos niños que evaluaban, veían que casi el 70% estaban malnutridos. Y de esa malnutrición, un 7% era por exceso, como comentamos también en la sesión pasada. Pues lo que hicieron fue implantar ese programa de intervención nutricional y 4 años después vieron que se había reducido significativamente el porcentaje de niños malnutridos, teniendo en cuenta además que en ese periodo los niños estaban recibiendo tratamientos. Dentro de los cánceres infantiles es la leucemia, digamos, y el linfoma los más habituales, aunque también hay tumores sólidos. Y dentro de las leucemias, uno de los más habituales es la leucemia linfoblástica aguda, que en muchas ocasiones requiere de la administración de la quimioterapia intratecal. Algunos de los fármacos, hay muchos, pero que se utilizan en ese tipo de quimioterapia pueden ser estos, la citarabina y el metotrexato. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o que hago yo, ¿no?, los profesionales sanitarios, es conocer esos fármacos y anteponernos ya a los posibles efectos que sabemos que van a producir. De 1 de cada 10 pacientes, 1 de cada 10, es decir, estamos hablando de una frecuencia muy alta, sabemos que el metotrexato va a producir pérdida de apetito, náuseas y vómitos, muchos problemas a nivel digestivo y también problemas en la boca. Entonces, claro, imaginaros que estamos con algo de esto. Es que lo que vamos a hacer es que no queremos comer, no nos apetece comer, ¿no? Esto es lógico. La citarabina, pues más de lo mismo. En este caso es más frecuente que aparezcan diarreas, igualmente náuseas y vómitos, también una insuficiencia hepática. Ya os comentaré que también existen alimentos hepatoprotectores y una ulceración total de todo el tracto intestinal. Por eso es muy importante personalizar cada caso, tratamiento, voy a recibir esto, me está produciendo el qué, está esto, en qué grado, mucho o poco, y en función de eso hay que adaptar también la alimentación. Pero ahora lo que vamos a ver es qué es la dieta ceto y qué es el ayuno, y si este tipo de dietas pueden ayudar a reducir alguno de estos efectos adversos. ¿Qué evidencias hay? Para entender la dieta ceto nos vamos a remontar a, me parece que sea el año 1924, a unos estudios que hizo un doctor alemán que se llamó Otto Warburg, que le dieron el Premio Nobel de Medicina. Mirad, una célula, cualquier célula del cuerpo, siempre va a preferir grasas para obtener energía que no carbohidratos. ¿Y eso por qué? Pues porque cuando metaboliza los carbohidratos solo obtiene 2 unidades de energía. Y cuando metaboliza las grasas, ahí hay un proceso que le permite obtener 38 unidades de energía. Dicho así de una manera muy coloquial, imaginaros que una célula ve un bollo preñado, ¿vale? ¿Qué va a preferir? El chorizo antes que el pan, ¿vale? Y eso lo hace cualquier célula. Sin embargo, este señor observó que las células del cáncer apenas utilizan un 5% de grasas. No utilizan las grasas, ¿no? Y claro, él se hizo la siguiente pregunta:
¿cómo es posible que unas células que están continuamente creciéndose, reproduciéndose y gastando, no utilicen las grasas que les permiten obtener mucha más energía y solo quieren carbohidratos? ¿Cómo es posible? Bueno, pues sus investigaciones son las que le llevaron a obtener el Premio Nobel de Medicina. Y él descubrió que es que un producto de desecho de la vía de los carbohidratos es el lactato, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que el lactato permite a las células tumorales pasar desapercibidas de nuestro sistema inmunológico. Entonces prefieren sacrificar, obtener energía, antes que no quedarse sin el lactato. De hecho, en ese proceso se utiliza una enzima que es la lactato deshidrogenasa, que se utiliza también muchas veces como marcador. Vale, dicho esto, podríamos pensar, pues ya está, ¿no? O sea, si no comemos grasas, esas células pues van a ralentizar su progresión y demás. Bueno, no del todo, porque sí es cierto que no usan las grasas, pero pueden obtener otra fuente, que ¿cuál es? La glutamina del músculo. Por eso muchas veces en pacientes oncológicos se ve una gran pérdida de masa muscular, ¿no? Que utilizarían la glutamina. Pero en esto se basa la dieta ceto. Es una dieta que, como veis, tiene un mayor contenido de grasas y un bajo contenido de carbohidratos. Aquí en la base podéis observar que lleva sobre todo pues, bueno, aguacate, mucho pescado azul, mucho aceite de oliva y demás. Yo he tenido casos en mi consulta de personas que me llaman porque quieren personalmente hacer una dieta ceto. Bueno, pues ya sabéis cómo la hay que hacer. Es decir, aunque sea una dieta ceto, hay que poner los 4 grupos básicos de la mesa. Pero claro, ¿qué seleccionamos? Dentro de las verduras, aquellas que tienen menor contenido de carbohidratos, dentro de las frutas y demás, ¿vale? Entonces esto es, por ejemplo, una tablilla que les doy yo, donde aquí les digo qué frutas pueden tomar, qué verduras pueden tomar y demás, ¿vale? Y con esto hacemos la dieta ceto. Bueno, estudios, porque al final es lo más importante. Claro, es muy difícil hacer grandes estudios en pacientes con esta situación, ¿vale? Es que es muy complicado. Bueno, yo tenía una paciente de León que ella quiso hacer esta dieta y la verdad que ella se encontraba bien, iba bastante bien. Parece ser sus marcadores tumorales estaban parados y tal, pero le dio como una embolia pulmonar y entonces ya tuvo que ingresar. Ella estaba en un estudio de estos, claro, ya se tuvo que salir, entonces no tenemos grandes estudios. Pero es una dieta que se ha utilizado mucho en niños con epilepsia. Y ello es debido a que cuando el cuerpo no tiene energía a partir de la glucosa, forma lo que se llaman cetonas, ¿vale? Y esas cetonas las utiliza muy bien el cerebro. Por eso se ha utilizado mucho en niños con epilepsia. En general, digamos que hay varias revisiones que parecen indicar que efectivamente estas dietas asociadas a los tratamientos pueden mejorar, ¿no?, la eficacia del tratamiento. En niños y en adolescentes se han utilizado principalmente en glioblastomas, ¿vale?, en tumores a nivel cerebral. Pero claro, mirad, esto es una revisión de 6 estudios y claro, son 39 casos. Con estudios de tan poquitos casos no es suficiente para poder recomendar una cosa u otra, ¿vale? Es decir, no es suficiente. Pero bueno, os lo dejo ahí para que sepáis un poco en qué se basa y qué es, y que, bueno, que se está investigando mucho realmente en este campo, ¿no?, en el campo de la dieta ceto. El ayuno, supongo que habéis oído hablar de ello porque en estos últimos tiempos se ha puesto muy de moda. Consiste en alternar periodos donde comemos bien y otros periodos totalmente de ayuno. Cuando hacemos eso, es decir, cuando estamos, por ejemplo, pues 8, 12, 16 horas ayunando, ¿qué hace nuestro organismo? Promueve la autofagia. ¿Y qué es la autofagia? Pues imaginaros que es como una limpieza de armario. Bueno, vamos a abrir el armario y vamos a limpiar, y vamos a quitar el jersey que no puse nunca, aquello otro, pues es algo así. Dentro de las células hay muchos restos de muchas cosas y hacen como una especie de limpieza. Eso conlleva a que en nuestro organismo se produce una mejora en la sensibilidad de la insulina. Es decir, la insulina, cuando esto ocurre, empieza a funcionar mejor. Y por ello se han hecho estudios del efecto del ayuno, tanto en enfermedades cardiovasculares como diabetes y cáncer.
Mira, este gráfico, que es que me pareció muy ilustrativo, es de un estudio in vitro, pero veis que en la parte superior, aquí lo que tenemos son células sanas y células cancerosas. Y se trata de ver las diferencias entre quimioterapia solo y una dieta de quimioterapia donde se practicó el ayuno. Parece ser, como veis aquí, que aquí hay mucha menos destrucción de células sanas. Parece ser que las células sanas se adaptan mejor a ese periodo de ayuno o de restricción calórica que las células tumorales, ¿no? Entonces, en este tipo de estudios. En cuanto a lo que se ha hecho a nivel de niños, adolescentes y demás, sí se ha visto que hacer un poco de ayuno unas horas antes, es decir, por ejemplo, si vamos a poner tratamiento por la mañana, pues a lo mejor hacer una cena hacia las 7 de la tarde, es decir, prolongar mucho eso. Y eso sí que ha dado lugar a que hay algún efecto secundario menos, sobre todo menos náuseas y vómitos y menos fatiga. No obstante, lo mismo, se necesitan hacer muchos más estudios. Los posibles efectos adversos que tiene ayuno, bueno, estamos hablando de que hay muchos tipos de ayuno, claro, los efectos estos adversos es que hay gente que hace ayunos muy largos, entonces pueden dar lugar a dolor de cabeza, estreñimiento, fatiga, pero todavía no se ha estudiado mucho ese periodo de ayuno, si puede conllevar también pérdida de masa muscular o qué daño puede hacer sobre la microbiota intestinal. Y dentro de los posibles efectos adversos vamos a ver los que se producen a corto plazo y luego a largo plazo. Es decir, a corto plazo son aquellos que se van a dar sobre todo durante los tratamientos y a largo plazo los que van a salir más allá durante la supervivencia. El objetivo siempre va a ser el mismo, ¿vale? Es decir, vamos a intentar evitar la malnutrición. Sabemos cómo lo tenemos que hacer con nuestras herramientas, pero ahora es más difícil. ¿Por qué? Porque vamos a tener un obstáculo, ¿vale? Y ese obstáculo pues son esos efectos adversos, ¿vale? Sean del tipo que sean náuseas, vómitos y demás, pues tenemos que solventar esos efectos adversos, ¿vale? Pero no podemos solventar esos efectos adversos diciéndole a ese niño, a esa paciente, tienes que comer, porque tienes que comer, porque hay que comer. No, acordaros, cuando vosotros estáis malos tampoco coméis. Entonces eso es normal. Lo que tenemos que hacer es intentar proporcionarle platos ricos, sanos, apetitosos, es decir, intentar estimular esas cosas, porque es la única manera de poder conseguirlo. Mirad, dentro de los efectos de los que nos vamos a centrar un poquito más, van a ser las náuseas y los vómitos, cuadros graves de estreñimiento, la diarrea, también la disbiosis, esto es muy importante, todo lo que es el tema de la microbiota, pérdida de apetito, es muy frecuente este efecto adverso, también la serostomía y la hipodisgeusia, es decir, alteraciones de los sabores, ¿vale? Yo he tenido la semana pasada una paciente que me decía que no le pusiera alimentos oscuros, que no era capaz, por ejemplo, a comer unas lentejas y sí unos garbanzos, porque las lentejas eran muy oscuras. ¿Eso debido a qué? Debido a que se alteran nervios craneales que van al cerebro. Igual que nos alteran a veces el apetito, pues también pueden alterar pues, los propios colores, ¿no? Tener rechazo a eso. También vamos a ver de todo lo que es la mucositis y la fatiga. Bien. Pero aquí os voy a presentar a un caso, primero, ¿vale? Un caso real. Tenemos un niño que mide 1,44 y le acaban de diagnosticar una leucemia linfoblástica aguda. El tratamiento que va a recibir, ya sabéis, la quimioterapia, todas las fases, iniciación, consolidación, mantenimiento y demás. Tratamientos con corticoides, probablemente antibióticos, todo eso que se viene encima. Bueno, cuando yo le hice un registro dietético, pues mirad lo que me dijo que había comido el día anterior. Me dice que desayunó leche con galletas, que a media mañana y media tarde, como tenía sed, así la boca seca, que tomaba zumos. La comida fueron macarrones con queso y yogur y la cena patatas con lomo y flan.
Vale, pues yo quiero que ahora a vuestra cabeza venga la mesa con las 4 patas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos que ver, lo primero de todo, ¿ha sido correcta esa comida y esa cena? ¿Vale? Mirad, ¿tenemos farináceos? Sí, porque tenemos los macarrones, ¿vale? ¿En la cena tenemos farináceos? Sí, porque tenemos las patatas. Bueno, en la comida ya nos falta la proteína, nos falta la verdura, nos falta la fruta. En la cena nos falta la verdura, ¿veis? Entonces, bueno, tenemos todo esto. Pero al niño también le tenemos que mirar la composición corporal, a ver cómo está, su músculo, su grasa, todo. Y para eso lo hacemos con unos aparatos que se llaman aparatos de impedancia. Bueno, pues, ¿qué vemos? Fijaros, cuando vemos sus valores, aquí tenemos, bueno, agua corporal, vale, tiene 23 litros. Bien, lo normal es entre 20 y 24, ¿vale? Pues correcto. De proteínas tiene 6,2. Bien, entre 5,3 y 6,5, correcto. Los minerales también están correctos. Pero de grasa corporal no debería tener más de 8,5 y tiene 14,1. Bien, ahora vemos, pues aquí esto sería la franja de lo normal. Bueno, aquí tenemos su masa muscular, que está muy bien, bueno, un poco de exceso de peso y un poco exceso de grasa. Vale, pues lo primero que hay que hacerle es lo que se llama una valoración nutricional completa. Esa valoración nutricional completa, que a mí me lleva 1 hora más o menos, conlleva primero conocer bien su historia clínica, hacerle todas esas mediciones, también se les mide, es muy útil la fuerza para ver si pierden fuerza con un dinamómetro, además eso les gusta mucho porque aprietan ahí a ver si están bien, y además eso es muy útil porque luego yo siempre les hablo de las proteínas y digo yo, mira, ¿ves hasta dónde ha subido eso? Hay que apretar más fuerte para la próxima vez y tal. Entonces ya la siguiente vez vienen ya preguntando, ¿cuándo me haces lo de apretar? Porque les gusta mucho la historia dietética, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que, como digo yo, lo que podrían comer, lo que no podrían comer, si están ya sedentarios, ambulatorios, todavía hacen algo de actividad, ver también su bioquímica, su sintomatología, por eso decía que le dolían las articulaciones, y es muy importante un test que se llama test de valoración global subjetiva, que lo hay en humanos, pero hay una adaptación para los niños. Son una serie de preguntas de test y ese test nos permite detectar sobre todo la malnutrición por déficit. Bueno, todo esto hay que hacerlo en cada visita, ¿vale? Vale, pues con toda esa información yo lo que hago ahora es preparar lo que se llama un primer plan nutricional. Bien, yo veo que los resultados de esa valoración, pues bien, tiene un estado nutricional bueno, ¿vale? Pero ¿cuál sería mi objetivo? Viendo lo que acabo de enseñar. Bueno, pues vamos a intentar que pierda un poquito de grasa, que vemos que está un poco pasado de grasa, el músculo estaba súper bien, vamos a intentar mantenerlo, pero habéis visto que no comía bien, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar un poco su alimentación. Vale, hacemos un primer plan que incluye eso, una pauta dietética, que bueno, yo hago con ellos, así con muchos dibujitos, recetas y demás, y también le doy una serie de recomendaciones ante la posible bajada de defensas. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Mira, respecto a la compra, por un lado, hay que evitar siempre los productos a granel. Y por otro lado, cuando compramos los productos congelados, no puede pasar más de media hora desde que los compremos hasta que los metamos en nuestro congelador, ¿vale? Media hora. Cuando manipulamos los alimentos, bueno, lavarnos muy bien las manos, sería preferible no comer alimentos crudos, aunque los lavemos bien. Ahí es preferible que las verduras y las frutas estén cocinadas y tener una tabla para la carne y otra tabla para el pescado. Luego, cuando colocamos las cosas en la nevera, en la misma balda no poner nunca un alimento crudo de un alimento cocinado, porque puede haber contaminación cruzada. Y al descongelar, siempre del congelador a la nevera, nunca del congelador afuera, ya directamente. A la hora de cocinar hay que poner temperatura, evitar alimentos crudos y poner temperaturas muy altas. Todo cocinado a temperaturas muy altas. Y mucho cuidado cuando uno va al restaurante, ¿vale? Es decir, en ese periodo hay que tener cuidado. Bueno, pues nada, aplicamos nuestro primer plan y hacemos la primera revisión.
Hacemos la primera revisión, otra vez toda la valoración nutricional y como nuestro principal objetivo es por un lado que coma mejor y a ver qué resultados hay en cuanto a la grasa. Bueno, pues este sería el resultado. Si comparamos con el primero de ellos, ¿qué vemos? Mira, pues si os fijáis decimos, pues súper bien, ¿no? Porque mira, ha bajado peso, ¿vale? Mira, de 45,7 que tenemos aquí, 43,9. De 14,1 de grasa a 12,9. Ay, pero ojo, me ha perdido 400 gramos de músculo y eso ya no, ¿vale? Y a pesar de que en este caso era un niño que no estaba mal de masa muscular, pero imaginaros otro que ya tiene una masa muscular pequeña, ¿no? Pues esto ya no me ha gustado. Entonces hay que indagar qué ha podido ser y tal. Bueno, pues mira, me dice, no, al principio iba muy bien, lo que pasa es que ahora llevo como una semana que no desayuno, porque por la mañana me dan como arcadas. Vale, pues ya está. Entonces hay que cambiar el plan. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Vale? Es decir, cuando hay náuseas y vómitos. Esto es producido porque los tratamientos afectan a nivel gastrointestinal a unos neurotransmisores cerebrales, los cuales se encuentran, como veis ahí, en el centro del vómito, ¿vale? No obstante, sí que existen muchos fármacos y protocolos a nivel hospitalario, ¿no? para evitar esos náuseas y vómitos y consiguen mucho, pero no del todo. A lo mejor que no haya vómitos muy agudos, pero esa especie de náusea, de arcada, muchas veces permanece. Pues ¿qué tenemos que hacer? Cambiar mi plan. El primer plan primero, pues lo vamos a cambiar. Hay 4 puntos básicos siempre ante cualquier efecto adverso. Bueno, 4 puntos básicos que hago yo. Primero, una serie de recomendaciones. En segundo lugar, ante ese efecto adverso, ¿qué alimentos están permitidos y qué alimentos están prohibidos? En tercer lugar, ¿cuáles son las técnicas culinarias más adecuadas en ese momento? Y luego, pues hay que hacer ejemplos de menús y recetas y todo esto. Lo que puede ser beneficioso para el tema de náuseas y vómitos puede ser perjudicial para un estreñimiento, por ejemplo. Ya os contaré otro caso donde lo complicamos todo. Imaginamos que tenemos a alguien que tiene más de uno de estos efectos a la vez, ¿vale? Entonces ahí cómo lo haríamos. Pero de momento estamos con este niño que tiene algo de náusea y por eso ha comido menos. Recomendaciones. Cuando hay esos vómitos matutinos solo se deben tomar alimentos secos. No deberíamos tomar nada líquido. Ni leche, ni nada que se le parezca, sino más bien alimentos secos. Comer despacio también y poca cantidad. Los alimentos aquí no se deben de calentar, es decir, calentar, que no estén muy calientes, más bien templados, ¿no? Evitar, claro, todo lo que son alimentos grasos y alimentos que puedan generar gases. Y no es conveniente tumbarse después de la comida, sino más bien estar ligeramente recostados, ¿vale? En segundo lugar, tenemos cuáles son los alimentos que podemos comer y los que no. Nuestra mesa con las 4 patas la tenemos que hacer, pero ahora no podemos englobar todas las verduras, no. Solamente podríamos tomar verduras en forma de tubérculo, porque son más digestivas, tienen menos fibra, entonces la digestión es más fácil, se llama dietas de fácil digestión. En el grupo de los farináceos, bueno, pues tendríamos el arroz, pasta, patatas y demás. Fijaros en el grupo de las proteínas, que he quitado cosas, ahí ya, y de fruta quedaría reducido a fruta asada o compota de manzana. Ni siquiera ponemos plátano ahí. ¿Vale? ¿Qué es lo que no habría que hacer nunca ante esos náuseas y vómitos? Primero, comer piel, ¿vale? O comer fruta o verdura cruda. Tampoco nada que sea integral. No se puede meter en este caso ningún alimento integral. Tampoco tomaríamos ni pescado azul, ni moluscos, ni legumbres. ¿Por qué? Porque tanto el molusco como el pescado azul son de más difícil digestión y las legumbres, ya sabéis, también, ¿no? Bien, ¿qué técnicas culinarias? Si decíamos que no podemos tomar grasas ni nada, pues haremos plancha
horno o microondas o vapor. Nunca ni freír, ni sofreír, ni rebozar. ¿Vale? Es decir, en este caso concreto de náuseas y vómitos. Bueno, ¿y luego qué hacemos? Vamos a hacer un menú. Venga, ahora ya sabemos, dentro de nuestro circulito tenemos que meter los 4 grupos, pero ahora ya sabemos cuáles son los que podemos poner. Vale, ¿qué podemos poner en el desayuno? Pues un yogur, una manzana asada, por ejemplo. Entre horas podríamos tomar queso fresco, pues una infusión de jengibre y algo que les gusta, y fijaros que les sienta muy bien, que son palomitas. Sí, las palomitas, les dije, o sea, pero vale, palomitas, hacemos las palomitas, ¿vale? Con el maíz, sí, tal. Bueno, a la hora de comer, mirad, este es el menú que yo tengo aquí puesto. Claro, a lo mejor alguno está pensando, uff, pero el mío no come crema de zanahoria. Así, claro, estos son menús generales y que puede ser cualquier otro. Luego siempre hay que personalizar. Bueno, pues yo aquí he puesto una crema de zanahoria, ¿vale? Porque he dicho que la zanahoria es de fácil digestión. Una pechuga de pollo, aquí sí que la hacemos a la plancha. Vale. Hemos puesto la batata o el boniato porque, si os acordáis de la vez anterior, parece ser que está relacionada con mejora en las defensas, y un poco de compota de manzana. Vale, pues estamos haciéndolo bien. Mirad, ¿hay verdura? Sí, la crema de zanahoria. Vale. ¿Hay proteína? Sí, la pechuga de pollo. ¿Tenemos el farináceo? Sí, tenemos la batata. Bien, y tenemos la fruta. ¿Vale? Pues lo tenemos completo. Otra idea, por ejemplo, para la cena, pues mira, he puesto una tortilla de calabacín con pan blanco, no puede ser pan integral, y una manzana asada. Porque digo, como podemos hacer muchos menús, ¿vale? Muchos menús que haremos en la última charla. Ahora que os he puesto la infusión de jengibre, pues os voy a hablar un pelín del jengibre. Mirad, en el año 2018 se hizo una revisión sobre los efectos del jengibre y los vómitos, y sus conclusiones eran que, bueno, que sí, que era eficaz, sobre todo para el vómito agudo. Sin embargo, en el 2020 se hizo otra revisión, y en esa otra revisión parece ser que no eran tan efectivos como se creía. No obstante, ninguno de los dos casos tiene nada perjudicial, es decir, tomar el jengibre parece que no está muy claro que pueda valer para los vómitos, pero sí que se sabe que no va a dar ningún tipo de problemas, y la gente pues le gusta y tiene fe. Yo recuerdo una paciente que tenía con un cáncer de colon, y ella decía que desde que tomaba el jengibre que estaban mejor sus huesos. Y decía, bueno, pues vale, pero a veces es un poco el efecto placebo. Mira, por eso entonces os he traído esta recetilla de cómo haríamos una infusión de jengibre. En cuanto a los ingredientes, lo que ponemos es un trocín pequeño de jengibre, canela en rama y la peladura de una manzana. A la hora de prepararlo, lo primero, bueno, ponemos el agua a hervir, añadimos todos los ingredientes, dejamos como 3 minutos más o menos, y luego ya reposar 15 minutos. Colamos los ingredientes y ya tendríamos ahí nuestra infusión de jengibre. ¿Vale? Pues ahora, ¿qué ha pasado a nuestro niño? ¿Qué le ha pasado? Recordamos que había perdido peso y grasa, sin embargo también nos había perdido músculo, y aunque tenía buen estado nutricional, le habían aparecido vómitos. Bien, entonces yo le había preparado un segundo plan con una nueva pauta dietética, recetas específicas para lo de las náuseas y los vómitos y demás. Bueno, pues ahora vamos a hacerle una nueva revisión para ver qué es lo que ha pasado. Hacemos la segunda revisión, nuevamente toda la valoración nutricional, bien, y este es el resultado. Vamos a compararlo con el de la vez anterior. Vale, vemos que seguimos bajando de grasa y de peso, y fijaros qué es lo que ha pasado ahora con el músculo. Es decir, ha ganado medio kilo.
O sea, había perdido 400 y ha ganado 500. Entonces yo estaba súper contenta y el niño también y la madre también, todos contentos, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso el plan que habíamos hecho ha funcionado. Pero claro, luego le van a pasar más efectos, ¿no? Es decir, entonces hay veces que te encuentras con que tienes que hacer un montón de cambios y un montón de adaptaciones en cada una de esas circunstancias, ¿no? Pero en este caso había funcionado. Otro efecto adverso que puede aparecer es situaciones de estreñimiento derivadas por un lado por los medicamentos que se toman, ¿vale? Sobre todo los medicamentos a medida que se utilizan también para el dolor y demás, producen el grado digamos de astringente aumenta, pero luego también no comen. Si no como, pues es normal que vaya a estreñir. Otro efecto, el daño en las bacterias intestinales, entonces también es un problema, ¿vale? Hacemos lo mismo, los 4 puntos en esta situación. Aquí, ¿cuáles serían las recomendaciones? Una dieta rica en fibra, que ahora os voy a decir qué es una dieta rica en fibra, y ahí va a caer otro mito, ¿eh? Luego vamos a hacer ejercicio físico si se puede, evidentemente. Importante fijar una hora para ir al baño, ¿vale? No decir solo, oye, que no me entran ganas, no, es que hay que ponerse igual y beber abundante agua. ¿Por qué os digo que va a caer un mito? A ver, yo no sé a vosotros, pero a mí muchas veces he oído de esto de la gente, yo no sé, ¿cómo voy tan mal al baño? Si es que fíjate, con la fruta y la verdura que como, tal. La fruta y la verdura tiene poquísima fibra, pero siempre decimos eso, voy a mal al baño, más fruta y más verdura. No. Mirad, dentro de las verduras, lo que más fibra tiene de todo, y no es mucho, porque yo siempre os pongo valores por 100 gramos, sería la alcachofa, con 9 gramos de fibra. Luego iría la espinaca y después las coles de Bruselas, ¿vale? Tampoco son unas verduras muy habituales en nuestra dieta, pero tampoco tienen mucha fibra. Frutas. Lo que más fibra tiene de todo es la ciruela pasa, o las uvas pasas, o los higos pasos y demás, pero también tienen grandes concentraciones de azúcar, con lo cual eso tiene que ser un consumo con cuidadín. Dentro de las frutas en sí, ves, la que más tiene, 6 gramos, es el membrillo, pero tampoco es una fruta muy habitual, es muy escasa durante un periodo corto del año. Y luego ya tendríamos el kiwi, ¿vale? El kiwi que sí lo tenemos. Pero tienen poca fibra. ¿Comparado con qué? Fijaros que por los mismos 100 gramos tenemos 25 gramos de fibra, ¿no? Por ejemplo, en un plato de alubias o de faves. Es decir, hay que tomar casi 300 gramos de alcachofa para tener la misma cantidad de fibra que un plato de legumbres. Otras legumbres, veis que vuelve a aparecer la soja aquí, ¿vale? Porque es un alimento muy completo, y también estaría el guisante. Estos 3 son los que más fibra tienen, pero fijaros cuánta cantidad respecto al que tiene la fruta y la verdura. Pero aquí no están los grandes, ¿no? Los grandes el gran contenido de fibra se encuentra sobre todo en las semillas de lino. Es que por cada 100 gramos estamos hablando de 27 gramos de fibra, ¿vale? De la semilla de lino. Luego iría el coco rallado. Hay coco rallado que nos venden en los supermercados que no tiene azúcar, simplemente coco rallado. Y eso está muy bien, a lo mejor al que le guste el coco, el sabor del coco, por ejemplo, echarlo a un yogur, estaría muy bien, por ejemplo, eso. Las almendras, también comer entre horas almendras y demás, y también aparece el cacahuete. Bueno, pues estos son los que más contenido fibra tienen de todos, ¿vale? Pero no las frutas y las verduras. Hay un problema, bueno, un problema no, hay algo que ocurre normalmente, y yo es algo que no sé por qué pasa, cada vez se consumen menos legumbres, no sé por qué, cada vez menos legumbres, y yo digo, no sé por qué, nos quejamos de lo cara que es la cesta de la compra, es lo más barato las legumbres, pero fijaros, si son proteicas, si tienen fibra, son fáciles de hacer, porque es echarlo todo ahí a la pota y tal, y además son económicas. ¿Por qué no vamos a comer legumbres? ¿Vale? Tenemos que meter más legumbres y tal. El mito este de que nos engordan, bueno, nos engordan si las hacemos ahí con mucha grasa, pero estofadas, con almejas,
con muchas cosas. Vale, pues ahora pasamos a ver qué alimentos son los que deberíamos utilizar. De verduras, esas que os acabo de indicar. En este caso, en el grupo de farináceos, fijaros que aquí quito la patata y el boniato, ¿vale? Los he quitado. En el grupo de proteínas, que en el caso anterior no ponía legumbres ni frutos secos, ahora aquí es lo que más hay, legumbres y frutos secos, ¿vale? Y antes poníamos fruta asada y compota, ahora ponemos fruta cruda. Decíamos que no las había que comer crudas para las náuseas y vómitos. Aquí, si es posible, las comemos crudas y con piel, también añadido, ¿vale? Y siempre integral. Y aquí vamos a quitar la fécula a la hora de comerlo, ¿no? Vale. ¿Qué técnicas culinarias? Aquí, aceite de oliva virgen extra y sobre todo en crudo. Es decir, en este caso hacemos unas lentejas tal, y un chorretín de aceite de oliva en crudo en nuestro plato, ¿vale? A la hora de prepararlo. Bueno, veis que tengo puesto ahí el brócoli. ¡Ay, que he traído brócoli! Espera, que he traído, no me acordaba. Espera, que tengo aquí un brócoli, que os iba a contar una cosa. Y me acordé de meterlo. A ver, ¿dónde está el brócoli? Tengo aquí el brócoli. El brócoli. Vale, bueno, veis que he puesto el brócoli y sofreír ahí con aceite de oliva y demás. Pues eso, vamos a hablar un momentito del brócoli. Siempre se ha dicho que el brócoli puede ser beneficioso en el tema del cáncer y demás, debido a que tiene unos compuestos que se llaman sulforanos, ¿no? Ese sulforano. Y efectivamente hay infinidad de estudios, sobre todo in vitro, donde han puesto de manifiesto que estos sulforanos del brócoli, mirad, favorecen lo que se llama la autofagia, ¿vale? Esto es lo que yo os decía antes, que también estimulaba el ayuno, una limpieza de armario, ¿no? Ay, espera, déjame pasar. Esa limpieza de armario que os decía, pero es que además el brócoli, ¿veis?, disminuye el riesgo de metástasis y la angiogénesis, que es la capacidad que tienen las células tumorales de suministrarse, de alimentarse. ¿Vale? Pero ¿qué problema tiene el brócoli? Que tiene un gran enemigo. Su enemigo es el agua. Ese es el gran enemigo del brócoli, el agua. El agua nos hace perder gran cantidad de contenido de ese brócoli. ¿Veis ahí la diferencia del brócoli crudo al brócoli cocinado con agua? ¿Vale? Cuando lo cocinamos con agua perdemos infinidad de cosas. Vale, pues, ¿qué tenemos que hacer? Mirad, yo os he traído lo que es la parte superior del brócoli y faltaría el tallo. ¿Qué tenemos que hacer? Cortamos el tallo, porque lo vamos a usar para otra cosa. Cortamos el tallo. Y el brócoli lo cogemos así y lo empezamos a cortar y lo desmigamos, como si lo estuviéramos rallando con un rallador, ¿vale? Y en una sartén con unos ajos, porque hemos dicho que el ajo el otro día que aumentaba la vitamina B6. Pues, ¿qué hacemos con ajos? Eso que estamos desmigando lo rehogamos directamente en el aceite de oliva, ¿vale? Pero ni lo cocemos ni hacemos nada con ello, va directamente. ¿Qué hacemos con el tronquito? Cogemos el tronquito y lo vamos cortando así como si fueran patatas panaderas, muy finitas, muy finitas, muy finitas, y esas las ponemos a la plancha, ¿vale? Así es como tenemos que cocinar el brócoli, bueno, o en alguna receta como os voy a dar yo ahora, ¿vale? Pero no lo vamos a utilizar con agua. ¿Y al vapor? Bueno, lo puedes utilizar al vapor, vas a perder menos que si lo haces cocido o metido en un puré y cosas así, ¿vale? Pero siempre sería mucho mejor rehogado directamente con el aceite de oliva. Pues vamos a hacer entonces el menú para el caso del estreñimiento. Bien, en el desayuno, nada más levantarnos, un kiwi. ¿Y qué es lo siguiente que hacemos? Hemos puesto la noche anterior en un vasito de agua unas cucharaditas de semilla de lino con una uva pasa o con una ciruela pasa. Lo hemos tapado y lo hemos dejado toda la noche a remojo. Entonces, por la mañana tomamos el kiwi y a continuación colamos esas semillas. ¿Y qué nos bebemos? El agua. Ese agua tiene gran cantidad de mucílagos. ¿Qué hacen esos mucílagos? Lubricar, ¿vale? Es decir, favorecen que las heces, digamos, luego fluyan mejor por el intestino. ¿Qué otra cosa ponemos? Pues pan integral, mucho mejor,
con lo que queramos, es decir, hacemos tostas, yo ahí he puesto aguacate, tomate, aceite, pues no lo sé, un poco mermelada, sin azúcar, lo que queráis. Sí que, bueno, podemos tomar algún lácteo, evidentemente. Entre horas podemos volver a hacernos un pinchito. Mira, yo aquí os he puesto también de garbanzos, porque no olvidemos que siempre tenemos que pensar en las proteínas. Cuanto más proteína metamos por todos los sitios, mejor. Entonces eso es un hummus de garbanzos que podemos hacer unas tostas, por ejemplo, entre horas. También podríamos hacer un yogur y a ese yogur le echamos un poco de fruta. Por ejemplo, le echamos el kiwi que he puesto ahí, o también, por ejemplo, la piña, también tiene un contenido en fibra interesante. Ahora vamos a hacer el menú. Y aquí, por ejemplo, un plato único. Yo he puesto unos garbanzos con espinacas. Vale. Pan integral. Y mirad quién aparece por aquí, un plátano, ¿no? Entonces decís, ¿un plátano para el estreñimiento? Bueno, el plátano tiene tanta fibra como el kiwi, ¿vale? Ahora, ¿qué le pasa al plátano? Que no tiene líquido. ¿Ves? El plátano es muy seco, no es como la naranja que tiene líquido, es muy seco. Entonces, esa fibra, como consecuencia de esa falta de agua, no hace el mismo efecto. Si veis, si os recordáis, en las recomendaciones yo he dicho que una de las recomendaciones es beber bastante cantidad de agua, ¿no? Entonces el hecho de que, aunque es rico en fibra, tiene mucho almidón, pues hace que no tenga ese efecto, digamos, de fibra, ¿no? Que tienen otros alimentos. Entonces, para que no os asustéis, vamos a cambiarlo por una naranja, ¿eh? Va, bien. ¿Tenemos todo completo? A ver, verduras. Hemos puesto las espinacas. Proteína, los garbanzos, venga, farináceo, el pan y fruta, la naranja, ¿vale? Bueno, ahora, ¿este menú podría comerlo el niño en la situación de náuseas y vómitos? No, no, ¿eh? Pero en este caso sí. ¿Qué ponemos en la cena? Pues mirad, un pisto, una tortilla de espinacas y un yogur con arándanos y avena. Aquí yo he puesto avena, entonces la avena ya va a ser, digamos, el grupo de los farináceos. Lo que pasa que la avena tiene más fibra que otros cereales, ¿vale? Por eso he puesto la avena. Pero veis, también aquí tendríamos la proteína, que nos la daría el huevo, las verduras, que sería la espinaca y el pisto, en este caso, y el farináceo, que sería la avena. Bueno, pues receta, venga, pizza de brócoli. Bueno, ¿qué hacemos? En los ingredientes, mira, ponemos brócoli, huevos, harina de almendra o de garbanzo, tomate natural, bueno, el queso y ya lo que queramos ponerle por encima. Y ahora una pregunta de examen para los que estuvisteis aquí la semana pasada. A ver, yo como necesito ponerle bastante proteína, bastante calcio, digo, bueno, ¿qué queso le pondré? ¿Le pondré queso de cabra, de vaca o de oveja? Muy bien, así me gusta. Buenos alumnos. Vale, entonces, ¿cómo lo elaboramos? Pues lo que yo os decía antes, es decir, pochamos un poquito el brócoli y le echamos en una sartén los huevos, como si fuera una especie de tortilla. ¿Vale? Es decir, es como una especie de tortilla que le vamos añadiendo. Esperamos a que cuaje, luego ya le añadimos el resto de ingredientes que queremos y lo metemos un poquitín al horno, con orégano y todo lo demás, horno precalentado, y está buenísimo. ¿Vale? Buenísimo, por ejemplo. Yo he hecho la de coliflor. Ya, pero el brócoli tiene más sulforanos y esas cosas, entonces siempre que se pueda rascar algo más nutricionalmente, vale. La de coliflor, perfecta. Se puede hacer así o no. Yo la de coliflor lo que hago es que la trituro y la mezclo con almendra molida, pero ya no la hago en la sartén, la hago directamente todo para el horno. No, hice tu receta. Vale, va para el horno, por ejemplo, ¿eh? Mirad, y bueno, pues nada, con esto voy concluyendo. Lo importante de hoy es tener claro que van a aparecer muchísimos obstáculos desde el diagnóstico de la enfermedad y continuamente, pero que vamos a tener herramientas para poder solventar esos obstáculos, ¿vale? Siempre va a haber herramientas para ello. En este caso, en las náuseas y el estreñimiento, y el próximo día vamos a ver todos los demás efectos adversos de la misma manera, ¿vale? Es decir, intentar hacer esos 4 puntos y ver cómo lo vamos adaptando a cada caso.
Nada, ya os emplazo a deciros que va a ser el jueves y nada, volveremos a hablar nuevamente de todos los efectos, digamos, que nos faltan. Y gracias por vuestra atención. A ver. Hombre, lo que hay que contar también es con la inapetencia. Bueno, pero ese es otro de los efectos que vamos a ver bien en pérdida de apetito. Esa anorexia o inapetencia es otro efecto adverso. O sea, es otro, en concreto es ese. ¿Que les dé por comer aceitunas y pepinillos? También, también, pero eso sí que no importa. O sea, el problema es que te dé por comer galletas, ¿no? Pero como esas cosas así. Entonces, cuando pasa eso, también luego lo que hay que hacer es hacerles preparaciones agridulces. Es decir, haces preparados, haces recetas, porque dices, tú tienes más apetito de ese tipo de cosas, ¿no? Pues haces cosas así, tipo yo ahí me recuerdo que preparo salpicón y cosas de esas que van con vinagre, es decir, que puedes hacer tal, a esto, ¿cómo se llama? Los boquerones en vinagre. Es decir, luego puedes buscar tú, en función ya de lo que ves, dónde va el paciente, prepararle recetas y cosas y de esa manera consigues que coman un poquito mejor. ¿Vale? Pero digo, eso lo vemos el jueves, cómo hay que hacer para situaciones estas de pérdida de apetito. Perdón, en la pizza que has dicho del brócoli, ¿cuál es la base? La base es el brócoli con el huevo. Tú en la sartén, es como si hicieras una tortilla de brócoli y huevo, ¿no? Entonces echas un poquito de harina de almendra o harina de garbanzo, nada, como 2 cucharaditas con el brócoli y el huevo y esperas que cuaje. Y esa es la base, es la base. Y luego ya añades pues eso, el tomate y todo lo demás y ya está. Y la base es la tortilla. Y todo lo que conseguimos con eso pues es lo que siempre decimos, darle valor nutricional al plato, ¿no? Pero ven aquello y dicen, uy, qué guay, ¿no? Y les apetece. Y otra cosa es cuando tú les dices que van a cenar una pizza de brócoli. O sea, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer de ninguna manera, ¿no? Pero decirles, oye, venga, vaya pizza, tal. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, yo hacía pizzas de estas, o sea, mis cumpleaños eran súper sanos y nunca quedaba nada, ¿no? Pero yo les hacía eso, pizzas de coliflor, de brócoli, de distintos tipos de ingredientes y demás. Y me acuerdo de mi hijo pequeño cuando lo comían todo y acababa y decía, déjame contarlo, mamá, déjame contarlo. Y iba para allá y les decía, ¿habéis comido coliflor? ¿Todos coliflor? Y empezaba yo, ¿qué dices? ¡Qué asco, ¿no? Que no sé qué. Pero ya estaba comido, ¿no? Entonces, al final, porque comes mucho con la vista, entonces tú si le pones el plato rico y tal y cual, al final lo comen. Ya os voy a dar yo recetas de donuts y tal. Es que te quedan como los donuts. Claro, igual no saben, pero es como, ay, pues puedo comer un donut. Sí, claro, ¿cómo no se puede comer un donut? Pero son donuts que tienen siempre un valor nutricional. Una pregunta, si puede ser. Escuché que una de las recomendaciones era evitar los alimentos a granel, pero no sé por qué. ¿Cuál es el motivo? Porque los alimentos a granel es fácil que tengan una mayor contaminación. Entonces, cuando, por ejemplo, tienes riesgo de que te bajen las defensas, claro, esos no están envasados, cerrados, aislados, entonces es más fácil que se contamine. Entonces, cuando tienes riesgo de bajada de defensas, es mejor prevenir cualquier tipo de bacteria que pueda haber por ahí, y por eso es. Bueno, pues nada, no sé, no hay más preguntas que me tengáis que hacer. Las nutricionales de batidos y cosas así, cuando no comen son aconsejables. Ese es otro escalón. A ver, primero pruebas, ¿vale? Es decir, tú imagínate, yo en este niño, pues digo, bueno, vamos a probar, a hacer estos cambios y estas cosas y a ver qué tal. Que tampoco hice mucho, lo que hice fue sobre todo incrementar luego en las otras comidas, ¿vale? Y digo, bueno, vamos a ver qué tal, si funciona. Funciona bien. Que hubiera venido y vemos que no funciona, bueno, pues la otra opción es, bueno, vamos a ver si podemos meterle un preparado, que a veces no meto el preparado así que lo coman porque no les gusta. ¿Sabes qué hago muchas veces? Por ejemplo, de darles una receta de hacer frisuelos y esos frisuelos con la leche mezclar el batido. Y entonces ahí están metiendo el frisuelo, pero ya metemos el suplemento nutricional dentro del frisuelo.
Y eso lo hago antes que darles el batido, porque del batido acaban también cansando y lo rechazan. Pero meterlo dentro de la propia receta, eso suelen comerlo mejor. Entonces luego, por ejemplo, les mando el frisuelo, que se haga con eso, un cacao de esto que no tiene azúcar ni nada, de fundir y echarlo por encima del frisuelo. Entonces eso también le doy valor nutricional, porque además el frisuelo está hecho con harina de garbanzo. Esa receta también os la traeré otro día. En el caso del estreñimiento, ¿la carne es contraproducente? No es que esté producente, es que es un alimento animal. Entonces los alimentos animales, ninguno tiene fibra. Ni la carne, ni el pescado, ni los huevos, ni los lácteos, no tienen fibra. Entonces lo que se podría tomar, pero ahí lo que tendríamos que hacer es acompañarlo de algún otro alimento al lado que tenga más cantidad de fibra, ¿vale? Es decir, si por ejemplo nos comemos una carne, yo qué sé, con una latita de alcachofas y detrás nos tomamos un kiwi, bueno, pues aunque la carne no nos está aportando nada de fibra, sí que lo que está alrededor nos está mejorando mucho el contenido en fibra. Bueno, ¿algo más que me contéis? Nada. Todo muy claro. ¿Está todo claro? ¿Entendido? ¿Bien? Bueno, pues nada. El jueves nos vemos con más diapositivas, ¿vale? Más cosas. Venga.